de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Buenos días, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Pues vamos a empezar esta mañana con el servicio de hoy. Hoy estamos transmitiendo a través de este video porque no pudimos transmitir por el gobierno que cerró la iglesia. Entonces pues vamos para recibir ese alimento espiritual, estamos a través de este medio. Vamos a dar inicio, hermanos. Los invito a que vayamos al libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Les doy tiempo para que lo busquen. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Les doy el tiempo. Bien, no vamos a leer, solamente es un versículo y dice así la bendita palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Gloria a Dios. Miren qué hermosa palabra, es un solo versículo, pero es muy sustancioso.
Dice, Jehová es bueno, Dios es bueno, es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Él nos fortalece, no importa bajo qué circunstancias estemos pasando, problemas económicos, enfermedad, no importa cuál sea el problema que nosotros estemos pasando, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Nosotros podemos recurrir a Él para que Él nos tome en sus brazos y nos dé esa fuerza, nos dé esa fortaleza, nos dé ese consuelo que viene de parte de Él, porque no hay mejor consuelo, no hay mejor paz que la que Él nos da. Dice, y además conoce a los que en Él confían. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él nos conoce. Ajá, fíjense qué hermoso. Entonces cuando estemos pasando circunstancias difíciles, cuando estemos pasando circunstancias que nos están agobiando, podemos recurrir con toda la confianza a Él para entregarle nuestro problema, para entregarle nuestra enfermedad, para entregarle nuestra economía, cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, por muy difícil que sea, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, hermanos. Yo les dejo esta preciosa reflexión para que lo mediten y sepan pues que Él es nuestro refugio. Pues vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Le voy a dejar el lugar a mi esposa para que estemos atentos a lo que Dios tiene que hablarnos a través de ella. Le dejo el lugar, le cedo el lugar y que Dios los bendiga mucho. Gracias a Dios por sus vidas y también gracias porque nos permiten entrar a sus hogares, aunque sea a través de nuestros aparatos electrónicos. Le damos gracias a Dios porque ustedes son fieles y bueno, yo creo que nada ni nadie nos puede detener para predicar la palabra. Yo les doy gracias a ustedes porque el martes antepasado hablábamos de Nehemías, en el libro de Nehemías, en la oración, y yo creo que algunos de ustedes hicieron la tarea que se les encomendó. La tarea que se les encomendó fue de 4 pasos en el libro de Nehemías 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2, donde dice su palabra en el 1-2, que Nehemías se dolió en su corazón y quedamos que nosotros íbamos a buscar la presencia de Dios en ayuno y en oración. Número 2 dice la palabra que se arrepintió por él y por todo el pueblo de Dios y hubo un arrepentimiento. Luego el número 3, el 1:11 dice que rogó al Señor en oración y se humilló delante de Dios para que tuviera favor delante del rey. También lo hicimos. Y el número 4, que fue Nehemías 2:17, dice, y le dije, pues vosotros estamos en Jerusalén y vamos a edificar los muros. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios se activó, que Nehemías los exhortó para que se activaran y construyeran los muros. Ustedes saben que los muros de Israel estaban caídos y ellos estaban reedificando. Y ahorita vamos a continuar con el tema de hoy. Para los que anotan, se llama Nehemías, el libro de Nehemías. Ahí nos vamos a centrar. Yo le doy gracias a Dios porque ayunaron, porque oraron conforme estos 4 pasos que tenemos en Nehemías. Y le doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar esta mañana para comenzar el tema también ahí mismo. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros ayer, hoy y siempre, Señor, hasta el fin. Es una promesa que tú nos diste, que estarías por siempre y para siempre con nosotros en nuestros corazones y habitarías con nosotros. Te damos gracias y te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, para seguir meditando en tu bendita palabra, para edificar nuestros muros espirituales, Señor, los muros de la iglesia, los muros de Adonai, Señor.
Te damos gracias por los que están conectados, por los que están escuchándonos y aún por los que se van a conectar. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que nos guíes a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver a meditar en Nehemías. Sabes que analizando este libro de Nehemías, nosotros podemos darnos cuenta que en la Biblia no existe enemigos pequeños. Bueno, en nuestra vida espiritual no hay enemigo pequeño. Sabemos que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que no es enemigo pequeño, es un enemigo que no está jugando. Desde el momento que dice la escritura que vino a robar, a matar y a destruir, sabemos que no está jugando. Y asimismo, los enemigos que había en la época de Nehemías tampoco eran enemigos pequeños, porque dice la escritura que Sanballat era gobernador de Samaria y se relacionó con el sumo sacerdote Eliasib. Esto lo vemos ahí en Nehemías 13:28. 13:28 dice: y uno de los hijos de Joiada, hijos del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat Eronita, por tanto lo ahuyenté de mí. ¿Qué quiere decir? Que su hija de Sanballat se había casado con el nieto del sumo sacerdote Eliasib. Y Eliasib, dice la palabra ahí en Nehemías, que Eliasib había ayudado a Nehemías a reconstruir los muros. En el verso 3, en el capítulo 3, verso 1, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta las torres de Ananeel. ¿Qué quiere decir? Que también el sumo sacerdote estaba reedificando los muros, pero ¿cuál fue su error, por así decirlo? Relacionarse con los enemigos del pueblo de Israel. También dice la palabra que Tobías era funcionario de Amón y príncipe de las familias de Judá. Ahí lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice así mismo: en aquellos días iban muchas cartas de los príncipes de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacanías, hijo de Ara, y Jonanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También Tobías tenía relación con funcionarios del gobierno de los judíos. También dice la palabra en el 13:4, pues ahí vemos que también tenía relación con estos. Dice el 13:4, dice: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Fíjate cómo el sumo sacerdote Eliasib había emparentado con los enemigos de Dios. Y sabes una cosa, que a Dios no le agrada cuando el pueblo de Dios empieza a relacionar con el pecado o con los hijos del enemigo, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en el libro de Nehemías? Que Nehemías y el pueblo judío, el pueblo de Dios, no tenían enemigo pequeño. Y tú y yo no tenemos enemigo pequeño.
A veces nosotros queremos jugar con el pecado o jugar con el diablo y el diablo no está jugando. ¿Y qué pasa cuando el águila comienza a jugar con la serpiente antes de comérsela? Imagínate que el águila jugara con la serpiente, ¿qué va a pasar? Que quizás la serpiente la mordiera y se la comiera, y la envenenara y se muriera el águila. ¿Se dan cuenta cómo no podemos estar jugando con el pecado? El enemigo es el padre de la mentira, dice la palabra de Dios en Pedro, que él es el padre de la mentira. Y sabes que, ¿por qué digo que es el padre de la mentira? Porque cuando llegaron los enemigos de los judíos o los enemigos de Dios a querer parar la obra que se estaba haciendo de levantar los muros, Tobías y ellos empezaron a burlar del pueblo judío y les dijeron: uy, ustedes están levantando estos muros, si una zorra trepara por estas piedras que ustedes están poniendo, seguramente esa zorra echaría abajo los muros. Y se empezaron a burlar y se empezaron a reír del pueblo de Dios. Y sabes una cosa, ahí puedes tú notar que no tanto se burlan del pueblo de Dios, sino del mismo Señor. Porque Nehemías estaba reedificando, pero ¿quién es el que lo mandó? ¿O quién es realmente el que edifica nuestras vidas? ¿No es el Señor acaso el que nos edifica? Entonces, cuando el enemigo quiere hacer burla de nosotros, o de tu ministerio, o de cómo sirves al Señor, no se está burlando de ti, se está burlando del Señor mismo, porque Él es el que reedifica. Obviamente usa nuestras vidas. Ahora, el enemigo es muy astuto para embarrar un poquito de verdad a toda la mentira y el veneno que él suelta. Y realmente y de verdad que el pueblo judío no era albañil, o no era arquitecto, o no era constructor. Ustedes lo pueden ver en el libro de Nehemías. Eran gobernadores, dice la palabra, ahí lo pueden ver en Nehemías 4, del 13 en adelante. Dice que eran gobernadores, eran sacerdotes los que edificaban los muros de la ciudad. Eran plateros, eran comerciantes, era copero. Nehemías, ¿qué era? Dice la Biblia, copero del rey. Entonces dime quién de ellos eran muchachas. Dice la Biblia en el verso 4:12. Aún las jovencitas ahí andaban edificando los muros. Los muros de aún sus hijas de los hermanos, ahí estaban edificando los muros. Entonces podemos ver que, déjenme ver si encuentro la cita. Podemos ver cómo efectivamente no eran gente que podía construir, que podía agarrar la pala y el pico, lo que se use para construir. Si no eran muchachas, eran plateros, eran pues gente que no se dedicaba. Por eso es que hacía burla esta gente y decía: no, estos no van a poder edificar. Pero yo creo que la palabra de Dios es la que edifica nuestros corazones. Y sabes que el enemigo, como les decía, pone un poquito de mentira, un poquito de verdad a toda su mentira. A Eva, ¿qué le dijo el enemigo en Génesis 3, del 1 al 5? ¿Qué le dijo el enemigo?
Cuando Eva le dijo, ¿sabes qué? De todos los árboles que están en el Edén, nosotros podemos comer menos del árbol del bien y del mal. ¿Y qué dijo el enemigo? No, ciertamente que si ustedes comen de esto, serán como Dios. ¿Qué estaba haciendo el enemigo con Eva? Tratarla de incitar para ser igual que Dios. Dice, si tú comes de este árbol, Dios sabe que serán abiertos tus ojos y conocerás entre lo bueno y lo malo. ¿Qué pasó? Que sí se abrieron sus ojos de Eva y de Adán a lo bueno y lo malo. ¿Qué pasó? Pero perdieron la comunión con el Señor. Perdieron el habitar en medio del Edén. Y así es el enemigo. ¿Qué pasó en la tentación del Señor Jesús? En Mateo 4 dice la Biblia que Satanás le dijo, aviéntate, porque la Biblia dice, o sea, la palabra dice, la palabra de Dios, que Dios enviará a sus ángeles, que no permitirá que tropiece tu pie en piedra. ¿Esto dónde está? En Salmos 91:12, en la palabra de Dios. Así es que cuando tú escuchas que está en la palabra, dices, no puede ser malo, porque está en la palabra. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo es el engañador del pueblo de Dios. Que él es el engañador, el que quiere desviarnos, el que quiere distraer la obra que Dios encomendó. Y sabes que Adonai, la iglesia de Adonai, no solamente estamos edificando muros físicos, porque estamos construyendo el templo para adorar a Dios en el terreno que tenemos, pero también estamos con nuestro templo espiritual, ¿no? Vamos a hacer este mes que acaba de entrar hoy, al finales del mes vamos a hacer 4 años, y yo creo que el liderazgo se va a fortalecer, reconstruyendo y reedificando los muros espirituales, y ahorita vamos a ver cómo, conforme esta palabra, y así como vamos a levantar muros físicos para el templo, también es necesario que nos fortalezcamos y que levantemos esos muros espirituales alrededor nuestro. Porque qué decepcionante sería tener un templo hermoso, precioso, grandote y lleno de todo bien, y nuestros corazones estar tristes, o nuestros muros espirituales estar tirados o por los suelos, ¿no? Entonces sabemos que los israelitas efectivamente no eran albañiles, pero sí tenían ánimo para construir la casa del Señor, la obra de Dios. Ajá. Sabes que el desánimo es una herramienta muy poderosa que el enemigo usa. Yo siempre he dicho que si el enemigo pusiera a la venta todas sus armas, y si pusiera la del desánimo, sería la que más cotizara el enemigo, la que más valiera para él, porque enfrente de cualquier situación que te venga, luego pone el desánimo, y muchas veces hemos caído en esa artimaña del enemigo. El desánimo ve y cree lo peor. Y tú sabes que el desánimo es lo contrario de la fe, y el desánimo nos hace olvidar la obra de Dios y las promesas de Dios. Yo sé que tú y yo tenemos muchas promesas de parte de Dios, pero cuando caemos en desánimo decimos, ¿será que Dios va a cumplir lo que Él prometió? No creo. Y a veces le damos ese lugar al desánimo. ¿Sabes que Tobías, los enemigos de Nehemías y el pueblo judío no podían detener la obra, no podían parar la obra, porque la obra estaba avalada por el rey? Y tenía Nehemías cartas y papeles del rey mismo para reedificar.
Así es que no podía, ustedes saben que la suma autoridad o la máxima autoridad, ¿quién es? El rey. Y aunque ellos eran gobernantes, aunque ellos eran sacerdotes, aunque eran generales del ejército de Samaria, Nehemías tenía la carta del rey, donde él tenía todo el poder, la autoridad y hasta los materiales para reedificar los muros. Así es que Tobías le buscara donde le buscara, no podía detener la obra legalmente. Ahí en Nehemías 2, del 7 al 10, podemos ver, dice, además el rey, cuando estaba hablando Nehemías con el rey, dice que además el rey, dije al rey, si le place al rey que me dé carta para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Qué dice la palabra? Que el rey le concedió todo lo que Nehemías pidió. Incluso le dio la carta para todos los gobernantes. Así es que Tobías dijo, ¿por dónde le llego? Lo voy a desanimar. Y sabes, yo siempre digo que cuando el enemigo sigue usando las mismas armas, las mismas estrategias, ayer, hoy y siempre, aquí en esta tierra, ya tienen siglos usando las mismas estrategias, es porque le han funcionado. Por supuesto que le han funcionado, por eso es que nos debilita en la manera de trabajar y continúa haciéndolo. Así es que el enemigo siempre va a tratar de desanimarnos y no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú dispones todo tu corazón para servir a Dios, luego llega el desánimo y hasta decimos a veces los cristianos, no, es que cuando yo no me levantaba a servir al Señor, me iba súper bien, no tenía problemas en mi casa, todos estábamos tranquilos y felices y nada más me decidí a servir a Dios y se me vinieron los problemas. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué crees? Yo creo que no es mucha ciencia saber qué es lo que pasa, ¿no? Asimismo, el ataque contra nosotros ya fuimos liberados, ya fuimos apartados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya tenemos carta para hacer lo que Dios dice que hagamos. Ya tenemos el poder y la autoridad. Incluso dice la palabra que el príncipe de este mundo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y Colosenses dice que todo principado y toda potestad fue desnudo, triunfando Jesucristo sobre ellos en la cruz. Y la muerte ya fue despojada, el Hades, el infierno, las llaves ya le fue quitado al enemigo. El poder y la autoridad, así como Nehemías, que traía el poder del rey, así nosotros traemos el poder y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el enemigo legalmente no puede hacer nada en contra de nosotros. Entonces tiene que usar el arma de desánimo para que paremos la obra que Dios nos encomendó. Vamos a ver en Hebreos 10, 38 y 39. Les doy tiempo para que vean. Aquí está hablando el autor del libro de los Hebreos y dice 38 y 39, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros
No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Sabes que cuando empieza el desánimo, cuando empieza el temor y el terror que el enemigo hoy en día está metiendo aún en la propia congregación de Jesucristo, el terror a las pandemias, el terror a las plagas que se avecinan, a la muerte, a la enfermedad, a la escasez, a la guerra, qué sé yo. Cuando entra este espíritu en tu vida y te desalienta, dice que retrocedemos. Pero dice, mas nosotros no seamos los que retroceden, porque eso no agrada a mi alma. ¿Quién dice esto? El Señor. No podemos desagradar al Señor y retroceder como algunos retrocedieron, ¿no? Como algunos se apartaron a causa del miedo que los debilitó. Nehemías no debatió con ellos cuando le infundieron miedo, no peleó con ellos físicamente. Nehemías no dijo, voy a hacer un comité para que vayamos y peleemos porque estos nos están queriendo desanimar. Él oró solamente, dice la palabra de Dios 4:4-6. No quiten sus manos del libro de Nehemías. Vamos a estar ahí. Les dije que nos íbamos a estar centrando en todos esos capítulos. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No encubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué es lo contrario del desánimo? El ánimo. Dice, tuvo ánimo para trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir trabajando, seguir con la obra de Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, seguir en el lugar donde Dios nos puso. Dice la palabra de Dios que ahora las murallas ya estaban hasta la mitad. Dice que los portillos ya habían cerrado los muros hasta la mitad. ¿Qué quiere decir eso? El que ya estén los muros cerrados, el que ya haya un castillo o un pilar en medio de los muros, quiere decir que ya se unieron, que ya está la unidad del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que si tú y yo estamos unidos, dice la palabra de Dios, que somos uno con Cristo y todo el mundo conocerá. Perdón. En Juan 17, 21 al 26. En Juan, para que veamos qué importante es la unidad. Qué importante es que cuando vengan los ataques del enemigo, nosotros estemos unidos. 17:21. Está hablando el Señor Jesucristo, está orando por nosotros. Ya se iba con el Padre, ya había orado por los discípulos, pero también oró por nosotros. Dice el 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que en donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Desde el momento que las paredes de los muros de la ciudad estaban levantadas, estaba cada pared en su lado, pero desde que los cimientos, perdón, las traves, o no sé cómo se le llama, ya están en medio, quiere decir que ya están unidas. Así como el Señor Jesucristo se unió con los discípulos y los discípulos se unieron con nosotros, ahora nosotros, toda la iglesia de Jesucristo tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. Sabes que la estrategia del enemigo es meternos miedo, y dice la palabra de Dios que como no les funcionó las burlas, ahora ya entraron las amenazas del enemigo. Ahora ya empezaron a amenazarlos. Ya no nada más será burlas, porque dice, se burlan de mí, bueno, pero sabes que las burlas, las amenazas te pueden confundir, y las amenazas te pueden infundir más miedo aún que las burlas, y gracias a las amenazas nos podemos desenfocar de la obra del Señor. Y dicen los científicos que las mariposas tienen más de 12,000 ojos, cada uno con su nervio óptico. ¿Sabes para qué? Para enfocarse. Nosotros, tú y yo, no debemos de desenfocarnos de la obra del Señor. El miedo, el terror a las amenazas que te amenazan, que van a cerrar las congregaciones, que te amenazan, que qué sé yo de cuántas amenazas se vienen, porque ahorita yo creo que estamos en principio de dolores, pero se viene esto más fuerte, así lo dice la Biblia. Y yo me remonto a 1 Samuel 17, dice la palabra de Dios que había un paladín de los filisteos llamado Goliat. Sabes que este cuate estaba armado desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Lo describe en 1 Samuel 17, y dice la palabra que este filisteo, dice el 17:5, y tenía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, un aproximado de 57 kilogramos solamente en su casco. Dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos, el hierro de su lanza 6.8 kilogramos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿Qué soy yo, el filisteo, y vuestros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros uno que venga contra mí. ¿Qué estaba haciendo? Amenazando, amedrentando al pueblo de Israel, a su ejército de Israel. Dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros le seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y serviréis
Y añadió el filisteo: oh, yo os desafío el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Y sabes cómo lo veían? Enorme, por supuesto que enorme. Y Saúl, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, terror, empezando por el rey y todo. Un solo hombre aterrorizó a todo el ejército de Saúl. ¿Acaso no eran del pueblo de Dios ese ejército? Y dice que desde Saúl y todo Israel tuvo gran miedo, grande miedo. ¿Y sabes? Dice la palabra de Dios 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y lo hizo durante 40 días, mañana y tarde, vociferando y diciendo: ¡hey! ¿Quién va a pelear contra mí? Alrededor de 80 veces, intimidando. Y sabes que cuando te dicen más de 100 veces una mentira, psicológicamente tú crees todas las mentiras del enemigo. Y las redes sociales y los noticieros están plagados de mentiras, infundiéndote miedo, terror. Y el pueblo de Dios, aún el pueblo de Dios, yo me atrevo a decir que aún el pueblo de Dios está cayendo en las artimañas del enemigo, así como Saúl y su ejército. Y tú dices, pero pues andaba armado hasta con los dientes. Pero un solo hombre, no puede ser que un solo espíritu, que es el temor, inunde toda la tierra. Sabes que toda la tierra, todos los países están aterrorizados por las plagas que están y por las que se vienen. La realidad de Satanás es hacerse grande, para que tú te veas pequeño. Dice la historia que en Francia un buey se escapó del establo y vio un tanque y se hizo para atrás y se afiló sus cuernos y se lanzó contra el tanque de guerra. Le pegó, lo estampó y se ponchó, se desinfló ese tanque de guerra. Era un tanque de aire. Dice la historia que en la Segunda Guerra Mundial, como estrategia, los militares de Francia hicieron tanques de guerra de aire, como globos, para que cuando los alemanes volaran a más de 30,000 pies de altura y miraran hacia abajo, miraran los tanques de guerra, plagados de tanques de guerra abajo. Pero sus tanques de guerra los pusieron en dirección a Calias. Sin embargo, los verdaderos tanques de guerra, esos globos, los inflaron y los pusieron en otra dirección muy diferente a donde los verdaderos tanques de guerra de los franceses se dirigían. Los verdaderos tanques de guerra de los franceses se dirigían a Normandía. Así es que cuando los alemanes a 30,000 pies de altura miraron esos tanques de guerra que eran globos inflados, creyeron que eran de verdad. Así es el enemigo. Te hace ver cosas que no existen, te hace sentir un terror que no viene de Dios,
¿Sabes qué? ¿Qué pasó con los 12 espías? El número 13, no lo busquen, ustedes se saben la historia. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que llegaron los 12 espías, con ellos Caleb y Josué, hijo de Nun, y dice la Biblia que los 10 dijeron, no. ¿A dónde habían ido ellos? A expiar, a checar la tierra prometida, donde fluye leche y miel, la tierra que Dios les dio a ellos. Y dice la palabra de Dios que dijeron, mira, pues sí, es tierra que fluye leche y miel. Efectivamente, Dios no nos mintió, pero hay ciudades amuralladas. Hay gigantes hijos de Anac que están armados hasta los dientes. ¿Cómo estaba Goliat? Armado. Dice, y nosotros nos veíamos como langostas, como chapulines, a comparación de esos gigantes. ¿Qué pasa? Que cuando el enemigo aprovecha ese terror, ese miedo que tú tienes, ya ganó ventaja. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que recordar quién es el Señor. Y tenemos nunca jamás que olvidar que pase lo que pase, venga lo que venga, oigas lo que oigas y veas lo que veas, Él está con nosotros porque Él lo prometió. El Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Sabes que cuando Abraham Lincoln estuvo en la abogacía, él tenía que cruzar el río Fox de los Estados Unidos? Así es que todos sabían que cualquiera que cruzaba el río Fox se ahogaba porque era un río muy caudaloso. Así es que una vez lo iba a cruzar y se enteró de todo eso, estando en un comedor rumbo a cruzar el río. Él dijo, pero si todos se han ahogado, entonces ¿qué voy a hacer? Y le preguntó ahí al dueño del mesón y le dijo, oiga, disculpe, me han dicho que todos los que tratan de pasar el río Fox se ahogan porque es muy caudaloso. Y él le dijo, sí, verdaderamente así es, pero mire, en aquella mesa hay un misionero y ese misionero a cada rato pasa el río Fox. Así es que Abraham Lincoln se presenta delante del misionero y le dice, mi amigo, por ahí supe que usted pasa el río Fox una y otra vez. ¿Cuál es su secreto o por dónde pasa? Yo quiero que usted me lo diga porque yo tengo que pasarlo. Así es que el misionero le dijo, el único secreto, mi amigo, es que yo paso el río Fox cuando tengo que pasarlo solamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas a hacer algo que es una hazaña para ti o que es algo nuevo para ti, si tú vas a hacer un examen difícil, por ejemplo, tú empiezas a maquinar, y si repruebo, y si vienen las preguntas que no estudié, y si viene algo que no está en mi guía, entonces el miedo se empieza a apoderar de nosotros, el miedo se empieza a fortalecer, a ser grande. Así es que ya cuando llegas a hacer tu examen, lo que sea, ya el miedo ya está al 100% o al 99.9%. Y gluc, 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 gluc. ¿Qué pasó? Que el misionero llegaba al río Fox y no pensaba antes cómo le iba a hacer, si se iba a ahogar, si ahí habría gente que lo salvara. Si no, llegaba sin miedo, sin temor y lo cruzaba. Y así es el enemigo. Cuando estamos en prueba, cuando hay enfermedad, el miedo quiere tratar de infundir terror para que cuando pasemos esa situación ya no tengamos más ánimo de pasarla. Les decía que la sombra no te puede hacer nada. La sombra de una serpiente te puede morder. No, es la sombra nada más. La sombra de un perro, por muy fiero que éste sea, ¿te puede morder? No te puede morder.
Pongamos las bases del Señor encima de todo aquello que el enemigo quiera hacer sobre nosotros. Sobre nosotros. Les he dicho de un joven soldado que estacionó su avioneta en un río que se llamaba el Río de las Serpientes. Entonces le hablaron por radio que tenía que ir a la misión porque él era soldado. Así es que tomó su avioneta y se encaminó hacia la misión, cuando de repente supo que una serpiente constrictora estaba enredada en su tren de aterrizaje, y él dijo: hasta aquí llegué. Él oró al Señor y le dijo: Señor, ayúdame, Señor, a salir librado de esta situación. Así es que este joven soldado se acuerda de cuando era niño. Su padre y él iban de campamento, y su padre y él iban abajo de las faldas de una montaña muy alta, y su padre le dijo: ¿qué miras, hijo? ¿Qué ves aquí abajo de la montaña? Y él le dijo: veo muchos árboles preciosos, frondosos, grandes y mucha vegetación. Y le dijo su padre: ¿pero qué ves arriba, en el pico de la montaña? Y dice: ya no veo árboles, si acaso hay unos matorrales pequeños. Y el padre de ese joven soldado le dijo: así es, hijo, porque entre más alta esté la montaña, menos oxígeno se encuentra allá arriba. Así es que aún las plantas necesitan de ese oxígeno para sobrevivir. Así es que fue esa idea creativa que Dios le dio cuando dijo: así es que a la serpiente tengo que hacer que le falte el oxígeno. Así es que le elevó su avión hasta que la serpiente murió a falta de oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer con el enemigo? Ascender. Entre más recio esté la batalla, tú asciende más. Entre más delicada esté la situación, tú asciende más. La Biblia dice en Eclesiastés 4:14: si el príncipe de este mundo se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Y en Efesios 2, del 4 al 7, dice la palabra de Dios que Dios nos sentó. Eclesiastés 10:4 dice: si el príncipe de este mundo se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? La Biblia dice que es el Satanás. Y en Efesios 2:4-7 dice que Jesucristo nos sentó en lugares espirituales, en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús, allá en los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos que dejar nuestro lugar. Y el 4:14 dice la Biblia: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. ¿Por qué Nehemías les dijo: acordaos del Señor que es grande y temible? Porque en el miedo a veces se nos olvida quién está con nosotros. El grande y temible, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya vamos a concluir. Mira, la iglesia de Jesucristo está en decadencia. La iglesia de Jesucristo ha ido a la baja. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el mundo haya entrado a la iglesia. Ahora sí, como dijo el Señor a Jeremías: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Ahora la iglesia de Jesucristo se está convirtiendo al mundo, a las estrategias del mundo. Dice la palabra de Dios que Tobías había emparentado
con el sacerdote, el sumo sacerdote. Y dice la palabra en el 13:6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliacim. ¿Quién dijimos que era Eliacim? El sumo sacerdote. Por consideración a Tobías. Mira qué considerado con el mundo, con los enemigos de Dios. Dice, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase la cámara, hiciesen volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y los inciensos. Encontré asimismo que la porción para los levitas no se les había sido dada, y que los levitas y los cantores que habían en el servicio habían huido cada uno a su heredad. Qué terrible que aún el sumo sacerdote, el que se supone que ministra delante de la presencia del rey, había permitido que los enemigos de Dios no solamente vivieran cerca de él o emparentaran con él, sino que sacó las cosas de la recámara de Dios e instaló ahí en su quinzá y en sus muebles bonitos a este Tobías. Y dice Nehemías, me dolió. Sí me dolió, por cómo es posible que la iglesia esté con el mundo, mundanizada, con las canciones, con todo lo que se hace en el mundo, con las estrategias del mundo. Entonces quitemos eso del cuerpo de Cristo, quitémoslo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dice la Biblia que el que es amigo del Espíritu Santo es enemigo del mundo, pero también el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces tú decides, hermano y amigo, de qué lado quieres estar. Y yo creo con todo mi corazón que ya no es el tiempo de estar del lado del mundo, porque Jesucristo ya está aquí. Dice la palabra de Dios en Jeremías 6:3, que busquemos las sendas antiguas, las transitadas, para que por ahí sigamos. ¿Cuáles son las sendas antiguas? La oración. ¿Qué hacía José? ¿Qué hacía Nehemías? ¿Qué hacía Daniel? La oración. Es una de las sendas antiguas. La oración te busca, te vuelve a la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y te puedo decir más. Pero ¿quién es el camino? ¿Quién es la senda antigua y por los siglos de los siglos? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Volvamos, por favor. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a lo que Dios ha dicho de nosotros. Ahí en perdón, en Nehemías tenemos que volver a santificarnos. En el 8:2 al 8 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, al primer día del mes séptimo. ¿Qué significa la ley de Dios? Que tienes que buscar las sendas antiguas. ¿En dónde? En la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay otra estrategia, no hay psicología para esto. Y leyó el libro de la ley en la plaza que está delante de las puertas del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Alcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías,
Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Dijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Ananán y Pelaías hacían entender al pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué dice la Biblia que necesitaron intérpretes para que hicieran entender al pueblo de Dios la ley de Jehová? Porque ellos, como venían del exilio, muchos de ellos no entendían el idioma de los judíos, hablaban diferente idioma, por eso ellos tradujeron la ley del Señor. Todos los que ministramos delante de la presencia de Dios, los ministros, tenemos que saber, entender y traducir, por así decirlo, correctamente la palabra de Dios, sin añadirle y sin quitarle. ¿Cuántas veces por el pecado por la avaricia y la codicia del ministro pone palabras en su boca que la Biblia no dice y que el Señor no ha dicho, para enriquecerse? Entonces tengamos cuidado. Sabemos que la iglesia de Jesucristo va en decadencia, pero nosotros no tenemos que ser de los que vayan punta abajo, sino punta arriba. Tenemos que poner guardas, dice la Escritura, que ya cuando empezaron las amenazas, 5:16 al 18, dice la palabra de Dios, también en la obra de este muro restauraré mi parte, y no compramos heredad, y todos en parte, mis criados y junto estaban ahí en la obra, además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor nuestro estaban a mi mesa. Dice la palabra de Dios que Nehemías puso guardas. Déjenme busco, me perdí. Mira, el 4:19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos aparte los muros y lejos el uno del otro. Entonces el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, y nuestro Dios peleará por vosotros. Nosotros pues trabajemos en la obra, la mitad de ellos, teniendo lanzas lanzas desde el silbido del alba hasta la salida de las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con sus criados permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela, de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno nos desnudábamos solamente para bañarnos. Dice la palabra de Dios que Nehemías mandó poner guardas de día y de noche, guardas que vigilaran. Sabes que las iglesias, la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos los que ministran, los pastores, necesitan guardas, necesitan centinelas, necesitan gente que esté guardando y orando. El apóstol Pablo decía, oren por mí para que cuando yo hable con denuedo, porque casi siempre las ovejitas hacen responsable al ministro de Dios, que si la iglesia florece, gracias al pastor,
Que si la iglesia está vacía por culpa del pastor. ¿Y saben que no es así? ¿Saben que no es así? La palabra de Dios dice que a todos Dios nos repartió ministerio, dones, talentos. Dice la palabra en el libro de los Hechos que cuando Pedro se levantó en el 1:15, cuando Pedro se levantó, no se levantó solo. Dice la Biblia que había 150 hermanos con él. Y dice la Biblia que él se levantó y oró y él predicó. Pero ¿cuántos había con él? 150. Y dice la Biblia en el 2 que el Espíritu Santo cayó sobre todos los 3,000 que estaban ahí. Así que el crecimiento de Dios, mi hermana, mi amigo, no depende de un solo hombre. ¿Sabes que el pastor no pare ovejas? El pastor alimenta ovejas. Y las ovejas paren ovejas. Las ovejas tienen que estar velando. Necesitamos en Adonai un grupo específico que esté con su espada y con su lanza. Unos edificando con su cuchara, con su pala, con su pico. Y otros con espada y con lanza y con flechas. Así tenemos que estar. Edificando y peleando, edificando y peleando. No tenemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos que estar peleando con el enemigo. Y sabes que dice la Biblia que al sonido de trompetas, dice Nehemías, y cuando escuchen sonar las trompetas, se acercan uno con otro. ¿Por qué? Porque dice, estamos lejos uno con otro. Entonces, cuando ustedes escuchen la trompeta, acérquense y peleemos. ¿Qué era la trompeta? Cuando ellos venían o cuando el atalaya estaba arriba, en la torre alta, el atalaya dice la Biblia que sonaba la trompeta cuando veía acercarse al enemigo. ¿Y sabes qué es la trompeta? La palabra de Dios. ¿Cómo resistimos al enemigo? Con la palabra de Dios. El Señor Jesús le decía, escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios, escrito está, solamente a Él adorarás. ¿Y por qué te digo que la trompeta es la palabra de Dios? Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 dice... El apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y quién era? El Señor Jesucristo. Y dice, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe el libro de lo que ves. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra de Dios. En el 4:20 también habla que Jesucristo es la palabra de Dios. Para que el enemigo no te engañe, para que el enemigo no te infunda temor, para que el enemigo no te saque del propósito que Dios tiene para ti. Ciméntate sobre la palabra de Dios que se llama Jesucristo. Dice la Biblia que todo aquel que edifique sobre la roca está muy bien, porque venga lo que venga y pase lo que pase, no se conmoverá. Pero dice que el que quiere edificar debajo de la roca, que es Cristo, le caerá la roca encima y lo hará polvo, lo hará añicos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque Adonai no solamente está edificando esos muros de la congregación que tú nos has permitido, Señor Dios, edificar. Y sabes, Padre, que reedificar es mucho más difícil que edificar, porque reedificar es quitar todos los escombros. El pueblo de Israel dice que se cansó porque estaba reedificando. Y dice la palabra de Dios en Nehemías que los escombros eran mucho, las piedras quemadas eran mucho, la madera era mucha.
Pero antes de reedificar tenían que quitar todos los escombros y era mucho. Quizás en tu vida y en mi vida hay escombros espirituales. Esos escombros, esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es mucho. Y el estar quitando los escombros de nuestro corazón se nos hace tan difícil, tan pesado. Pero deja que el Señor, que edifica nuestros corazones, dice la palabra que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la irá perfeccionando día con día. Él es el que nos ayuda a quitar los escombros, y cada uno de nosotros tiene quizás escombros muy diferentes el uno y el otro. Quítalos con la ayuda del Espíritu de Dios, para que reedifiquemos en la presencia de Dios, en las palabras de nuestro Señor, en lo que Jesucristo dice de nosotros y no lo que el enemigo trata de vociferar en nuestras vidas. Bendito Dios, yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros, y que también, Señor, pongas guardas alrededor nuestro, hombres y mujeres que estén orando por el liderazgo de Adonai, que estén orando, dice tu palabra, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Pelead por vuestros hijos, por vuestras mujeres, por vuestros hermanos. Y esto no es un pleito físico, sino ahora es un pleito espiritual. Que nos ayude tu Espíritu Santo, Señor, a comprender esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por la fidelidad que han tenido para con nosotros, por conectarse. Les damos gracias. Y bueno, los avisos se los estaremos dando en los grupales que tenemos de WhatsApp. Dios me los bendiga y bendiciones en sus hogares. Amén.